גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Zait, que significa olivo. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio en el libro de Éxodo capítulo 27, verso 20, que dice de la siguiente manera: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la menorá continuamente. En el hebreo dice: Beatá tetzabe et benei Israel beihu eleija shemem zait. Bien, entonces la palabra olivo en hebreo, que es zait, la encontramos en el diccionario Strong con el número H2132, que dice: Zait, olivo, el árbol, la rama o la aceituna. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel, y lo vemos en el siguiente verso que está en el libro de Jeremías 11:16. Dice así: Yahweh te llamó olivo verde, hermoso, de fruto selecto, pero con un gran ruido estruendoso le ha prendido fuego y sus ramas están quebradas. Bien, un olivo no muere, es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años para empezar a dar fruto, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de 40 años. Nosotros, en la Escritura, somos comparados como árboles, por lo tanto, no podemos dejar de dar fruto. Si lo hacemos, seremos cortados y otros pueden tomar nuestro lugar. La Escritura destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Y así como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, así también el pueblo de Israel es el más selecto de entre todas las naciones. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás líquidos. Así, el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Vamos pues al libro de Génesis capítulo 8, verso 11, que dice así: La paloma vino a él al anochecer,
y ahí en su pico había una hoja de olivo, una ramita en su boca. Así que Noaj supo que el agua había cesado de sobre la tierra. La pregunta es, ¿por qué la paloma trajo una hoja de olivo y no una hoja de cualquier otro árbol? Porque esto nos indica que nuestro Abba Yahweh ya tenía el propósito de hacer florecer al pueblo de Israel sobre las demás naciones. Por eso, la paloma trajo primero la hoja de olivo. Esa era la señal con la cual la tierra sería nuevamente poblada por el pueblo que nuestro Abba Yahweh escogió sobre las demás naciones. Hay una palabra que leemos mucho en español y es la palabra Getsemaní, pero en hebreo es Gad Shemem, que significa prensa de aceitunas. En Israel hay un monte llamado el Monte de los Olivos. En este Monte de los Olivos es llamado en hebreo Har HaSeitim, porque del olivo se sacan las aceitunas para ser machacadas en la prensa y sacar el aceite puro de estas olivas. En Israel, cuando el agricultor se acerca al olivo y ve ese retoño, él mira cada rama y selecciona la más hermosa, la más fructífera y la más fuerte, la que más posibilidades tiene de convertirse en un árbol extraordinario. Las demás las corta y deja solamente esa rama, la rama más fuerte que se llama Netzer. Ese Netzer es el que salva al árbol y se transforma en algo extraordinario. Luego, esta palabra Netzer la vemos en la ciudad llamada Netzaret, y es en esa ciudad donde fue criado ese retoño, el tronco de Ishai, quien es nuestro Mashiach Yahshua. El Sheliach Shaul dijo lo siguiente, refiriéndose a esa raíz de David, la raíz de Ishai. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, verso 18, que dice: entonces, no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta a la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Y el Sheliach Yohanan escribe lo siguiente en Apocalipsis 22, 16. Dice así: yo, Yahshua, he mandado a mi malaj para darles este testimonio a las comunidades mesiánicas. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante de la mañana. Entonces, a partir de este momento comienza lo más interesante de este estudio. En el libro de Romanos capítulo 11, verso 19 dice lo siguiente: así que tú dirás, ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. En tiempos antiguos, muchas de las ramas naturales fueron desgajadas para que ahora nosotros, los de la casa de Israel, fuéramos injertados. ¿Cómo está eso? Bien, veamos. Un hombre llamado Koraj y sus seguidores se rebelaron contra Moshe y sufrieron su castigo. Las palabras de Moshe fueron las siguientes. Vamos a leer esto en el libro de Números, capítulo 16, versos del 30 al 33, que dice: pero si Yahweh hace algo nuevo, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que les pertenece y descienden al Sheol vivos, entonces entenderán que estos hombres han tenido desprecio por Yahweh. En el momento que él terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas. Toda la gente murió con Koraj y todo lo que les pertenecía. Así que ellos descendieron vivos al Sheol con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y la existencia de ellos en la congregación cesó.
Bien, todos estos hombres y mujeres que despreciaron las cosas de nuestro Abba Yahweh fueron desgajados del olivo natural. Yahudá o Judas, el que vendió a Mashiach, fue desgajado. Los perushim y maestros de la Torá que entregaron a Mashiach a Poncio Pilato fueron desgajados. Y así muchos otros que despreciaron las cosas de nuestro Abba Yahweh fueron desgajados. Ellos eran y pertenecían al olivo natural. Y esto sucedió para que nosotros pudiéramos ser injertados en el olivo natural. Por eso Shaul habla claramente y dice: ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Veamos ahora una prosopopeya del árbol de olivo. Esta se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 9, versos 8 y 9, que dice así: una vez los árboles salieron a buscar un rey que reinara sobre ellos. Dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿estoy supuesto a dejar mi aceite, el cual es usado para honrar a ambos, Elohim y la humanidad, solo para tener poder sobre los árboles? En esta prosopopeya, donde los árboles hablan, el árbol de olivo establece claramente la función que tiene el pueblo de Israel, que es honrar primeramente a Yahweh y después a los hombres. Es decir, aquí vemos 2 de los 10 grandes mandamientos: amar y servir primero a nuestro Abba Yahweh y después a los hombres, nuestro prójimo. Este árbol también tuvo una función específica en la construcción del primer templo. Veamos, esto está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, verso 31, que dice: para la entrada del lugar Kadosh Kadoshim hizo puertas de madera de olivo, puestas en marcos de 5 lados. Bien, esta madera de olivo fue usada en las puertas del lugar más santo, el lugar donde se guardaría el arca del pacto. El árbol de olivo tiene un significado muy especial para nuestro Abba Yahweh, por eso se habla mucho de él en todas las escrituras. En el Salmo 52:8 dice: pero yo soy como un árbol de olivo, frondoso en la casa de Elohim. Aquí el salmista está expresando las mismas palabras que utilizó el profeta Jeremías cuando dijo: Yahweh te llamó olivo verde, hermoso, de fruto selecto. Así como vimos anteriormente que el aceite no se puede mezclar con el agua, de la misma manera, el pueblo de Israel no se puede mezclar con las cosas del mundo. Cuando el aceite es mezclado con agua, el aceite pasa a la parte superior, es decir, el aceite está por encima del agua. Así es como debe de ser el pueblo de Israel. Debe de resaltar sobre de las demás naciones por su obediencia y amor a nuestro Abba Yahweh. Y esto tiene que ver con lo que dijo nuestro Mashiach Yeshua. Vamos a ver esto en el libro de Juan, capítulo 17, verso 15, que dice: yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Este verso nos enseña 2 cosas. Primera, que nosotros, aunque estemos en este mundo, debemos de sobresalir a las cosas de este mundo. Es decir, debemos de estar arriba por sobre las cosas del mundo. Y segunda, también nos enseña que no habrá ningún rapto. Nuestro Mashiach Yeshua está pidiendo a nuestro Abba Yahweh que nos proteja del maligno en este mundo, no que nos lleve a las nubes. El profeta Ageo habla también sobre el árbol de olivo. Vamos a leer esto en el capítulo 2, verso 19, que dice: ya no hay cera en el granero, la hay, y el vino, la higuera,
la granada y el árbol de olivo no han producido nada todavía, ¿correcto? Sin embargo, desde este día en adelante yo los bendeciré. Entonces, desde ahí comienza la bendición hacia el remanente de Israel. Abba Yahweh prometió que los bendeciría, pero necesitaban comprender que las actividades en el templo no limpiarían su pecado. Solamente el arrepentimiento y la obediencia podían limpiarlos. Si insistimos nosotros en albergar malas actitudes y pecados, o si mantenemos relaciones estrechas con gente pecadora, estamos en un yugo desigual y esto nos puede contaminar. La vida Kadosh vendrá únicamente cuando seamos facultados por el Ruach HaKodesh de nuestro Abba Yahweh por medio de la obediencia y de vivir alejados de las cosas del mundo. Por eso el aceite y el agua no se mezclan. Nosotros tampoco podemos mezclarnos con las cosas del mundo. ¿Vivimos en este mundo? Sí, pero no vivimos más para las cosas del mundo. Este árbol de olivo, del cual nos habla la Escritura y es comparado con el pueblo de Israel, nos muestra que muchos del pueblo pecaron delante de nuestro Abba Yahweh y muchos fueron desgajados o cortados, pero otros muchos estamos siendo reinjertados en este árbol de olivo. El Sheliach Shaul fue muy claro al tratar este tema, que hoy en día muchos de los líderes religiosos no han podido comprender. Vamos a ver los siguientes versos que están en el libro de Romanos capítulo 11, versos 1 y 2, que dice: en ese caso yo digo, ¿no es que Yahweh repudió a su pueblo? Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. Aquí Shaul afirma y asegura que el pueblo de Israel jamás ha sido desechado como muchos aseguran. El árbol de olivo sigue vigente y hoy en día muchos somos injertados en ese árbol. Vamos a leer otros versos en este mismo capítulo 11, pero ahora vamos a leer del verso 17 al 20 que dice: pero si algunas de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta a la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Así que tú dirás: ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado, ¿verdad? ¿Pero qué? Ellas fueron desgajadas por su falta de confianza, de modo que tú guardas tu lugar por tu confianza. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso. Pues más que claros estos versos, pero veamos con más detenimiento qué es lo que nos enseñan. El cristianismo siempre ha dicho que el pueblo de Israel fue desechado, y es por eso que no entienden estos versos. Ellos creen que las ramas desgajadas fueron en su totalidad todo el pueblo de Israel, y ellos dicen ahora ser el olivo silvestre que tomó su lugar, o sea, el Israel espiritual. Pero esto no es así. Por lo tanto, ahora ellos se jactan en decir que Yahshua vino a crear una iglesia porque su pueblo no le creyó. También enseñan que los judíos, como les llaman, no creyeron en Mashiach, por lo tanto, fueron desgajados por su falta de fe en Mashiach y que ahora es la iglesia la que sí confía.
pero no se dan cuenta que son arrogantes al enseñar que el pueblo de Israel fue desechado y que ahora la iglesia ocupa su lugar. Por eso Shaul dijo: no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso. Nosotros sí sabemos que hemos sido injertados al olivo natural, pero vamos a leer los siguientes versos para que podamos entender todavía mejor. Vamos a Romanos 11:24, que dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre e injertado contrario a la naturaleza en un árbol de olivo cultivado, cuánto más, mucho más serán las ramas de olivo naturales reinjertadas en su propio árbol de olivo. ¿Entendimos este verso? Si nuestro Abba Yahweh ha sido fiel con la casa de Yahudá, es muy entendible que también es fiel a la casa de Israel, porque las dos casas forman su pueblo. Cuando Shaul dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre, se está refiriendo a la casa de Israel, que se gentilizó con las naciones, por lo cual fue cortado del árbol de olivo. Luego dice: e injertado contrario a la naturaleza en un árbol de olivo cultivado. ¿Qué significa esto? Aquí Shaul explica la analogía de los dos árboles para explicar todo este misterio. El olivo natural o cultivado es la casa de Yahudá, y el olivo silvestre es la casa de Israel. Y Shaul dijo: algunas de las ramas naturales fueron desgajadas, algunas, no todas. Ejemplo: Anás, Caifás, Judas, estos hombres, por mencionar solo algunos, fueron ramas desgajadas del olivo natural. Pero en este árbol de olivo natural también se encuentra Moshe, Josué, Caleb, Gedeón, el rey David, Isaías, Jeremías, Abraham, Isaac, Jacob. Y ahí están también todos los profetas. También está Shaul, Kefa, Yohanan y todos los Yahudim que creyeron en Mashiach Yahshua y un sinfín de hombres más. Todos ellos están en la casa de Yahudá, en el olivo natural, y que no han sido rechazados por nuestro Abba Yahweh. Por ejemplo, tú y yo hemos sido injertados también en este olivo natural, pero por incredulidad, por desobediencia y por no creerle a nuestro Abba Yahweh, muchos hombres que pertenecían al olivo natural fueron desgajados, como Coré y su séquito de seguidores que fueron tragados por la tierra. La generación que no le creyó en el desierto también fue desgajada y no entraron en la tierra prometida. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Entonces, si nuestro Abba Yahweh le hubiera revelado el misterio de nuestro Mashiach a los líderes de Israel, y los líderes de Israel hubieran proclamado y creído que Yahshua es el Mashiach, entonces toda la casa de Israel o todos los Goim no hubiéramos entrado en el mundo por venir. Y entonces la casa de Israel se habría perdido en toda su totalidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro Abba Yahweh? Nuestro Abba Yahweh escondió temporalmente el misterio de Mashiach a los líderes de Israel, es decir, a todos los fariseos y maestros de la Torá y muchos otros del pueblo que no creyeron. A todos ellos les escondió este misterio. Hoy, este misterio
también sigue escondido para toda la iglesia, porque no han entendido las palabras de Shaul que veremos más adelante. Nuestro Mashiach mismo se escondió de ellos. Por ejemplo, ¿cómo lo esperaban? Como un rey invicto. ¿Y cómo vino? Montado en un burro. ¿Cómo lo esperaban? En las nubes del cielo. ¿Y cómo vino? Humilde. ¿Cómo lo esperaban? Como un rey conquistador de los romanos. ¿Y cómo vino? Como un siervo sufriente. ¿Cómo lo esperaban? Como el león de Yahudá. ¿Y cómo vino? Como el cordero de Yahweh. Todos ellos lo esperaban entonces como un león rugiente, y lo que les pasó por enfrente fue un cordero manso. Nuestro Abba Yahweh se los escondió para que se pudiera cumplir todo lo escrito. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 16, que dice: Cuando Yahshua vino al territorio alrededor de Cesarea Filipos, les preguntó a sus talmidim: ¿Quién dice la gente que es el Ben-Ha Adam? Ellos dijeron: bueno, algunos dicen que Yohanan, el que sumerge en agua; otros que Elías, y otros que Yirmeyá, o uno de los profetas. Pero ustedes, les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Shimeón Kefa respondió: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Y Yahshua entonces fue cuando les dijo: no se lo digan a nadie, porque a los otros no les había sido revelado, sino solamente a sus talmidim. Por eso, cuando Juan escribió: de tal manera amó Yahweh al mundo, es porque la casa de Israel estaba metida en el mundo, en todas las religiones, y todos nosotros que antes estábamos perdidos, Él nos ha revelado este misterio de Mashiach y de su Torah. Y todo esto es para quien quiera venir a Él y a su Torah, porque Él nos amó primero. Es por esto que nuestro Abba Yahweh puso un velo en los ojos de la casa de Yahudá para abrir un compás de tiempo, el tiempo de los gentiles o el tiempo de la casa de Israel. ¿Y esto para qué? Para que nosotros decidiéramos por propia voluntad si le aceptábamos o le rechazábamos. Abba Yahweh va a tener misericordia de aquellos que nunca conocieron de Mashiach. La razón por la cual nuestro Abba Yahweh puso un velo temporal en la casa de Yahudá no fue porque Yahweh los rechazara como pueblo, fue que puso a la casa de Yahudá en un estado de espera para que se pudiera abrir el tiempo de la casa de Israel o de los gentiles, a fin de que todos recibamos la revelación. Y cuando el tiempo de los gentiles concluya, entonces todo Israel será salvo, como dice el siguiente verso que está en el libro de Romanos capítulo 11, verso 26, que dice: y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice en el Tanaj: de Sión vendrá el Redentor, Él apartará la impiedad de Jacob. Entonces, ¿ya vamos entendiendo de lo que Shaul o Pablo hablaba? Pues yo no sé, mis amados, cómo les fue revelado a ustedes este misterio, pero por alguna razón hermosa, hoy estás aquí, escudriñando las Escrituras y comprendiendo que la esperanza de salvación en Mashiach ha llegado a tu vida y a mi vida, y a la vida de todos los que creen y vienen a las raíces hebreas. Yahshua es el semaj, el retoño, la raíz que sostiene al árbol de olivo que es todo Israel. En Romanos 11:18 dice: entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales, de tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú,
el que soporta a la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Dónde estábamos todos nosotros antes? Pues estábamos en el olivo silvestre, sin Yahweh. Vamos a leer esto en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12, que dice: en aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Así estábamos todos nosotros antes, pero por su infinita misericordia nos ha llegado su revelación. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Abba Yahweh? Pues Él dijo: Él y ella son míos. Y nos ha pasado del olivo silvestre al olivo natural. Nuestro Abba Yahweh está sacando hoy en día a mucha gente del olivo silvestre para pasarlo al olivo natural. Por consiguiente, si nos saca del olivo silvestre, nos está entonces injertando en el olivo natural. La Iglesia creó con muchas mentiras la falsa teología del reemplazo y ha creado un nuevo árbol al cual le llaman la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, como ellos dicen. Por lo tanto, cuando una persona recibe la revelación del misterio de Mashiach, no pasa del olivo silvestre al árbol de la Iglesia. Al contrario, sale del olivo silvestre para ser injertado en el olivo natural. Nuestro Abba Yahweh está levantando nuevamente a su pueblo. Yahshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, tal como lo dice Mateo capítulo 15, verso 24. Por eso, nuestro Mashiach dijo lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 18, versos 2 y 4, que dicen: gritó con voz fuerte: ella ha caído, Babel la grande. Entonces oí otra voz que salía del cielo decir: salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas. Porque cuando nuestro Abba Yahweh nos saca de Roma, que son todas las religiones, es porque ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar está en el pueblo de Israel, en el olivo natural. Luego Pablo dice que fuimos injertados contra naturaleza, y esto es un milagro. Pero, ¿qué significa que esto es un milagro contra naturaleza? Bien, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a cambiar los árboles de olivo y pongamos 2 árboles de naranja. Supongamos que un agricultor tiene 2 árboles, uno con naranja agria y otro con naranja dulce. El agricultor no quiere naranja agria, quiere naranja dulce. Entonces, ¿qué es lo que hace el agricultor en el mundo natural? Si toma una rama de naranja dulce y la injerta en el tronco del naranjo agrio, ¿qué es lo que sucede? Que la rama no cambia su naturaleza. La rama sigue siendo rama de naranja dulce, y al recibir la savia de la tierra, como ella no cambia su naturaleza, da naranja dulce en el árbol de naranja agria. Espero que me vayan entendiendo. Esto es un milagro sumamente muy grande. Pero si el agricultor toma una rama de naranja agria y la injerta en el tronco del naranjo dulce, la rama no cambia su naturaleza. Va a seguir dando naranja agria. Entonces, el agricultor nunca va a tomar una rama de naranja agria para injertarla en el tronco de la naranja dulce, porque seguirá dando naranja agria. Entonces, con este ejemplo, pregunto,
¿qué fue lo que hizo nuestro Abba Yahweh con cada uno de nosotros? Pues Él cambió nuestra naturaleza pecadora por una naturaleza para poder servirlo y amarlo. Nos sacó del árbol agrio, que es la casa de Israel, para injertarnos en el árbol de la naranja dulce, que es el olivo natural, el pueblo de Israel. Ahora entonces, ¿qué teólogo puede explicar que una rama de naranja agria pueda dar naranja dulce? Eso es imposible por una simple razón, porque la rama no cambia su naturaleza. Por lo tanto, la única forma o manera que una rama de naranja agria pueda dar naranjas dulces es que su naturaleza cambie. Y eso es exactamente lo que nos ocurre cuando nosotros recibimos por la emuná o fe en nuestro corazón la revelación de Yahshua, nuestro Mashiach, y de su Torah. Por lo tanto, ya no somos naranjas agrias, porque Él ha cambiado nuestra naturaleza. Para que lo podamos entender de una manera más clara, vamos a leer el libro de Romanos 11:24 y 2 de Corintios 5:17, que dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre e injertado contrario a la naturaleza. De modo que, si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. En otras palabras, nuestro Abba Yahweh nos hace nacer de nuevo en agua y en ruaj. Nos transforma completamente porque pone su Torah en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ahora, en vez de continuar pecando en cosas como la hechicería, idolatría, adulterio, robo, mentira, fiestas paganas y un sinfín de etcéteras, ahora vemos el fruto del ruaj en nuestras vidas: gozo, paz, paciencia, amor, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? Porque nuestro Abba Yahweh ha cambiado nuestra naturaleza y con Él todo es posible. Ahora hemos sido injertados contra la naturaleza que teníamos antes, que era pecadora. Entonces, la pregunta obligada es la siguiente: ¿dónde estamos ahora todos nosotros? Estamos ahora en el olivo natural, que es el pueblo de Israel, porque Él nos ha injertado en su pueblo. Él ha cambiado nuestra naturaleza pecadora por una naturaleza de amor y servicio a nuestro Creador y a nuestro prójimo. Y esto solamente lo puede hacer nuestro Abba Yahweh, no el hombre. La gran revelación que nuestro Creador nos está trayendo hoy es que por nuestra unión con nuestro Mashiach Yahshua, ya no estamos más en el olivo silvestre, ahora estamos en el olivo natural. Vamos a terminar este estudio leyendo el libro de Romanos capítulo 11, versos del 22 al 25, que dice: así que fíjate bien en la bondad y la severidad de Yahweh. Por un lado, severidad para los que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Yahweh hacia ti, con tal que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no persisten en su falta de confianza, serán injertados de nuevo, porque Yahweh tiene poder para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre e injertado contrario a la naturaleza en un árbol de olivo cultivado, cuánto más, mucho más serán las ramas de olivo naturales reinjertadas en su propio árbol de olivo.
Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy. Y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה